¿Cómo están? Nuevamente me da mucho gusto poder estar con ustedes para poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Ella tiene todo el poder, como ella misma dice, para edificar nuestra fe y darnos herencia con todos los santificados. Así que vamos a entrar a la palabra y vamos a permitir que ella hable a nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das para meditar en tu palabra. Bendícenos, guíanos a través de ella, habla a nuestra mente, a nuestro corazón, y como siempre te pedimos, Señor, que pueda ser práctica para nuestra vida. Te damos gracias por tu presencia entre nosotros y te damos gracias por toda la ayuda que tú nos das para poder seguir adelante en esto que llamamos vida cristiana. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver un tema muy importante que nos va a ayudar a todos a mantener una buena actitud, un buen ánimo a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Voy a hablar acerca de que tengan ánimo. El ánimo es una de las influencias más fuertes en la vida de una persona. Cuando tú tienes ánimo, puedes enfrentar cualquier circunstancia y siempre vas a estar listo para poder seguir adelante y encontrar las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Vemos este ejemplo en el libro de Hechos, en el capítulo 27. Ahí leemos cuando el apóstol Pablo apela al César. Finalmente él es llevado hacia Roma y es embarcado, y este barco sufre un gran problema porque viene una tempestad y prácticamente están a punto de naufragar. La tormenta fue tan intensa, nos dice que fue tan enorme este problema que tuvieron, que todos los que estaban en el barco perdieron la esperanza de conservar la vida. Literalmente el apóstol Pablo dice, se sintieron sentenciados a muerte. Cuando hay tormentas en nuestra vida, una de las primeras cosas que se afectan es el ánimo en la persona. Cuando tú enfrentas grandes contratiempos, grandes dificultades, pueden ser problemas legales, pueden ser grandes problemas económicos, puede ser algún problema familiar o algún problema en la salud. Esto tiende a desanimarnos, a que nos enfoquemos únicamente en el problema y perdamos de vista las promesas de Dios. El desánimo no es algo extraño para nosotros. Todos pasamos por esos tiempos en los cuales estamos desanimados, desalentados y no sabemos qué hacer. Y si ahorita no estás desanimado, en algún tiempo es posible que lo estés, así que esta enseñanza puede ser muy útil para tu vida. Y si alguno de ustedes está pasando por un tiempo de gran conflicto y tu corazón está tendiendo a desanimarse, la enseñanza de hoy te va a bendecir. Es muy importante que sepamos qué hacer cuando nuestro corazón empieza a sentirse desanimado. En Proverbios capítulo 18, versículo 14, dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? La idea de este versículo es de que no importa lo que tú enfrentes, si tienes ánimo, vas a salir adelante, pero también si te desanimas, el problema puede ser no tan grande, pero finalmente si no tienes ánimo, no puedes salir adelante. Y dice el pasaje, no hay quien te pueda empujar. A veces estás tan desanimado que hasta el hambre se te va. Es difícil incluso comer. Pablo está enfrentando una situación cuando ellos estaban a punto de naufragar, en donde todos experimentaron esto. Hechos 27, 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Nos habla de tiempos en los cuales puede haber grandes pérdidas. En este caso ellos perdieron la nave, que es lo que el apóstol les está diciendo, que es lo único que se va a perder. Se puede perder un negocio, se puede terminar una relación, puedes tener grandes problemas de salud, pero todavía estás manteniendo la vida y eso es importante para poder seguir adelante. Es importante considerar también lo que el Señor dice. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo quiere decir, entre otras cosas, que no importa lo que pase, no importa lo que enfrentes,
No importa qué difícil pueda ser una situación, Dios ha prometido que va a llevar a cabo un trabajo en tu vida y que lo va a completar hasta el final. Dice aquí hasta el día de Jesucristo. Por eso Dios mismo puede decirte que no tengas miedo. En Isaías 41:10 es un versículo que aprendí desde hace muchos años. Memorícenlo, por favor, también. Les va a ayudar en los tiempos difíciles. Aquí el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sí? No importa lo que tú pases, Dios siempre va a estar ahí a tu lado para sacarte adelante. Por lo cual dice, no desmayes, no te desanimes. En otras palabras, ten ánimo. Cuando el apóstol Pablo sigue hablando con los hombres de esta tripulación, que estaba a punto ya de perderse la nave, les dice la razón por la cual él los está animando para que puedan estar con una actitud más positiva. Hechos 27:23, les dice el apóstol, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Versículo 25 dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. El apóstol Pablo estaba totalmente convencido en que lo que Dios le había revelado se iba a cumplir y ahí estaba su confianza. Por lo cual él, ya con esta confianza, puede hablar con todos los demás y alentarlos a tener buen ánimo, ¿sí? Nada más se va a perder la nave, sus vidas siempre van a estar protegidas por Dios. Así que el secreto para mantener el buen ánimo, para no desalentarse y para tener un objetivo claro delante de nosotros, es que creas lo que Dios ha dicho, que creas en su palabra. Como dijo el apóstol Pablo, estuvo conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y él me ha dicho esto, y yo lo creo, y podemos tener ánimo. Hay grandes promesas en la palabra, como una que encontramos en Jeremías 29, versículo 11, en donde Dios mismo está diciendo, yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Esta es palabra del Señor. Medita en este versículo. Aquí está diciendo los planes que Dios tiene para ti. Dice que son planes de bendición. Dios no tiene planeado que te vaya mal. Dice que tiene planes de gozo para tu vida. El plan de Dios no es que nosotros nos pasemos tristes toda nuestra existencia. Tiene pensamientos o planes de prosperidad, planes de salud. Dios no tiene planeado que pasemos la vida siempre con una mala salud. Así que tenemos que alcanzar sus promesas para que se puedan cumplir en nuestra vida. Este versículo nos está diciendo que Dios siempre está planeando cosas buenas para cada uno de nosotros. En Mateo 7:11, el Señor Jesucristo dice, pues si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Esto que estamos viendo en este momento nos lleva a una conclusión. Dios nos ama. Dios te ama. Su amor por nosotros fue tan grande que Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo para rescatarnos, para pagar por nuestros pecados, para ir a la cruz. Todo esto fue parte del plan de Dios para poder estar con nosotros durante toda la eternidad. Allí en la cruz, Jesús abrió el camino, abrió una puerta para que nosotros pudiéramos estar en la presencia de Dios cuando ya pasemos por la muerte. Así que una de las cosas que nos enseña la Biblia es que ya no hay absolutamente nada en nuestra contra. Dice el apóstol Pablo, nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos sido perdonados, ya hemos sido justificados. Y dice también en la Biblia, ya fuimos santificados. Así que Dios quiere que sin importar las circunstancias, tu corazón se mantenga animado. En Hechos 27:36 nos dice cuál fue el efecto de las palabras del apóstol Pablo. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también.
¿Sabes por qué comieron? Porque el ánimo regresó la esperanza. Dijeron, pues hay que mantener la vida. Así que la palabra de Dios tiene el efecto de quitar ese pesimismo, ese pensamiento de que las cosas no van a salir bien, y te puede regresar el ánimo para que puedas seguir disfrutando la vida. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, es muy interesante lo que nos pasa, porque regresa la esperanza, regresan las ganas de vivir, regresan las ganas de luchar, regresan las ganas de volver a esforzarse y de volver a intentar. Y no importa si antes fracasamos, tenemos el ánimo para volver a intentarlo, incluso terminar proyectos que dejamos a la mitad. Así que cuando el ánimo regresa a tu vida, te dan ganas de volver a intentar las cosas, olvidas tus fracasos pasados y dices, Dios me va a sacar adelante. Y como vimos que pasó con estos hombres, cuando el ánimo regresa, vuelves a disfrutar la comida. Hasta los platillos más sencillos te saben de maravilla. ¿Por qué pasa esto? Porque el ánimo hace que nosotros tengamos esperanza. Y la esperanza está en que Dios nos ama y nos va a dar cosas buenas continuamente y nos va a sacar adelante. Y si estamos teniendo alguna dificultad, no vamos a estar allí para siempre. Por eso, una vez que Dios nos saca de las dificultades, Dios nos aconseja que nunca lo olvidemos. Dice en el Salmo 103, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Este versículo es muy importante. Nos dice lo que tenemos que hacer. En primer lugar, tú mismo tienes que exhortarte, decirle a tu alma, como está diciendo el pasaje, bendice a Dios. Y otra cosa que es importante es, no olvides todo lo que Dios ha hecho a favor tuyo. ¿Sí? Dios ha prometido terminar la obra que inició en nuestros corazones y esa es una gran promesa para ti y para mí. Y como sabemos que Dios es fiel, Él nos va a sacar adelante. No importa qué estemos enfrentando. Posiblemente ahorita hay pocos recursos, pero finalmente Dios ha decidido bendecirte. El buen ánimo y la gratitud siempre van de la mano. No olvides ninguno de los beneficios que Dios ha traído a tu vida. Hay 3 cosas que la gratitud produce en nuestras vidas. Vamos a ver estas que son las más importantes. La gratitud nos recuerda lo que Dios nos ha dado. Y al recordar todo lo que Dios nos ha dado, nos alienta a seguir adelante. Yo te aconsejo que todos los días busques razones por las cuales darle gracias a Dios. Dice la Biblia que debemos aprender a dar gracias en todo. Y no siempre es fácil para nosotros, porque pensamos que solamente tenemos que dar gracias por todas las cosas buenas que nos pasan. Pero pon atención a lo que Dios hace en tu vida y vas a aprender a darle gracias en todas las cosas. Principalmente porque todos necesitamos ese ánimo que produce la gratitud. Te estoy hablando de algo que es espiritual, no estoy hablando de una actitud positiva, tampoco te estoy hablando así de que debes lavarte el cerebro para tener una buena actitud y dar gracias por todo, sino estamos hablando de una realidad espiritual. Vamos a ver algunos ejemplos que hemos visto en las Escrituras, pero que están relacionados con el ánimo que Dios quiere que tú y yo tengamos. ¿Ustedes recuerdan aquel hombre paralítico que tenía 4 amigos que tomaron la decisión de llevarlo con Jesús? Ellos tenían fe en que Jesús lo podía sanar, así que los encontramos llevando a su amigo hasta Jesús. Ustedes recuerdan la historia, había mucha gente en el lugar, no podían meterlo por ningún lado, ni por la puerta ni por las ventanas, y deciden meterlo por el techo. Fue increíble toda esa historia que ya hemos contemplado en alguna ocasión. Finalmente, cuando ya ellos están descendiendo a su amigo en medio de la sala en donde estaba Jesús teniendo la reunión, dice la Biblia, Mateo 9:2, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Quiero que notes el orden en el que Jesús va expresándose. Ten ánimo, hijo. ¿Notas qué fue lo primero que Jesús dijo? Ten ánimo, ten ánimo. ¿Sí? Es lo primero que Jesús le dice a este hombre porque era lo que más necesitaba.
Y así quizá muchos de nosotros, lo primero que necesitamos oír de parte de Dios es, anímate, vas a salir adelante, ten buen ánimo. Así que yo entiendo que el Señor Jesús, en primer lugar, le dijo esto a este hombre porque era lo que más falta le hacía. Su alma estaba apagada, deprimido, había sufrido mucho durante mucho tiempo. Quizá él pensaba que a Dios no le importaba su sufrimiento. Había algo en su interior que estaba destruido. Y es a lo que Jesús se dirigió en primer lugar, cuando le dice, hijo, ten ánimo. Necesitamos, por lo que estamos aprendiendo aquí en este pasaje, a dar ánimo a las personas. Que te pongas a observar cómo están aquellos que te rodean. En otras palabras, que observes qué cara tiene tu esposa, qué cara tiene tu esposo, con qué actitud están tus hijos, o qué es lo que pasa con tus amigos. Habrá ocasiones en las cuales tengas que decirle a tu esposa, ánimo, no te preocupes, vamos a salir adelante, las cosas pueden mejorar. Habrá ocasiones en las cuales le tengas que decir a tu esposo, deja de preocuparte, vamos a salir adelante. Habrá momentos en los cuales necesites decirle a un hijo o a una hija que no se desaliente, que Dios finalmente abrirá una puerta para que pueda seguir adelante con su vida y que Dios lo va a sacar adelante. Quizá también habrá momentos en los cuales tengas que decirle a algún amigo que ha pasado un tiempo sin trabajo que no pierda la fe, que mantenga el ánimo, que Dios, a fin de cuentas, prometió sacarnos adelante. Y Dios quizá pronto te va a dar un buen trabajo. También, cuando estamos pensando en las personas enfermas, puede llegar el momento en el cual tú tengas que acercarte con esta persona y le digas, ten ánimo. ¿Sí? Dios no ha dejado de ser poderoso y puede sanarte. Así que simplemente estamos en una vida en la cual siempre vamos a estar en contacto con personas a las cuales les tenemos que decir, no te preocupes, no nos vamos a hundir, que fue lo que el apóstol Pablo hizo con aquellos hombres. ¿Sí? Nosotros que estamos aquí caminando en la vida cristiana, estamos propensos a todo este tipo de situaciones y yo quiero decirte, ten ánimo porque vamos a salir adelante. Jesús le dijo a este hombre paralítico, ten ánimo. Y después le dijo algo que era suficiente para que él brincara de alegría, pero todavía no podía brincar de alegría porque todavía era paralítico. ¿Sí? Pero finalmente, cuando Jesús lo sana, ¿sí? Él está festejando ya dos cosas, que Dios animó su corazón y que sus pecados fueron perdonados. ¿Qué aprendemos aquí? Que la principal razón por la cual tú y yo podemos estar de buen ánimo es porque nuestros pecados han sido perdonados, porque ahora conocemos a Dios, porque ahora tenemos un destino eterno completamente asegurado. Por eso dice en el Salmo 103, lo voy a repetir, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Esta es la razón por la cual no nos cansamos de adorar a Dios. No nos cansamos de darle gracias. No nos cansamos de ir a su presencia, porque nos ha bendecido continuamente y por eso lo servimos y por eso lo adoramos. Y hay muchas cosas más. Dice la Biblia que Dios ha prometido darnos un cuerpo nuevo, ¿sí? Uno que ya no se va a envejecer, uno que ya no se va a enfermar. También la Biblia dice que nos ha preparado una ciudad en donde no hay absolutamente nada malo. Un lugar en donde ya no hay tragedias, ya no hay tempestades. Así que si te pones a pensar, tenemos razones de sobra para estar agradecidos. Cuando tú vives con un corazón agradecido, hay a tu alrededor de tu corazón, de tu alma, de tus pensamientos, como una coraza que te está protegiendo de los dardos del mal, de las amarguras, de los resentimientos, principalmente de la falta de gratitud. En segundo lugar, la gratitud te va a animar para seguir adelante. El enemigo más grande que tenemos para avanzar en esto que llamamos vida cristiana se llama desaliento.
¿Por qué? Porque Dios ya proveyó todos los recursos que necesitamos para poder llegar hasta el final en lo que Él tiene planeado para nuestra vida. Pero el desaliento o el desánimo puede evitar que tú alcances a ver todo lo que Dios tiene para tu vida. Así que es triste cuando teniendo todas las herramientas, todas las posibilidades y todas las oportunidades que Dios tiene para ti, no las aprovechas porque no tienes ánimo, porque estás desalentado. Hay momentos en los cuales el desaliento nos lleva a decir, ya no tengo ganas de volverlo a intentar. Pero Dios es cuando te dice, ánimo, puedes salir adelante. Así que cuando te sientas desanimado, sin fuerzas para seguir adelante, recuerda las promesas de Dios y escucha esas palabras de Jesús. Ten ánimo, ¿sí? No te desalientes. Vas a salir adelante. ¿Por qué te puedo asegurar esto? Vamos a leer nuevamente Efesios 1:6. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo voy a leer para ti. Porque el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y por esto tú puedes dar gracias. Hay otra persona en los evangelios que escuchó las mismas palabras que escuchó el paralítico. Y esta es la mujer enferma que había estado por 12 años enferma y iba de mal en peor. Finalmente tuvo la esperanza de que Jesús podía sanarla, pero no podía llegar abiertamente por causa de su propia enfermedad. No podía estar en medio de la sociedad. Entonces, en secreto, se acercó por detrás y alcanzó a tocar el manto de Jesús. Cuando Jesús sintió que había salido poder de él, volteó a ver. Y no porque no supiera qué había pasado, sino él no quería que eso que había pasado en esta mujer quedara en secreto. Entonces él la busca con la mirada, ella se da cuenta que Jesús la había visto, ¿sí? Y ella dice, yo hice esto porque estaba enferma. Y ella confiesa que ella había tocado a Jesucristo. Jesús, mirándola, las primeras palabras que le dice, vamos a leerlas, Mateo 9:22, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Es increíble, ¿verdad? Es igual, esta mujer lo que necesitaba era sentirse apreciada, sentirse digna, sentir que le importaba a alguien. Y en ese momento Jesús le da todo lo que su espíritu necesitaba. Ten ánimo, ¿sí? Así que la está alentando para seguir adelante. Después le dice, puedes irte en paz. También se lo dijo a los discípulos. Ellos, ustedes recuerdan, estaban en medio del mar en esa ocasión. Los azotaban las olas, el viento era contrario. Jesús se había quedado en tierra firme y decide alcanzarlos en medio del mar, y él va caminando sobre el mar. Cuando los discípulos lo ven, se espantan pensando que era un fantasma, y todos gritaron de miedo. ¿Y qué les dijo Jesús cuando ellos estaban gritando de miedo? Marcos 14:27. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. ¿Lo notas? En los momentos de temor, Jesús llega y te dice, ánimo, no tengas miedo. Así que estamos aquí para recibir la palabra de Dios. Dios nos está diciendo a nosotros, ánimo, yo soy, no tengan miedo. Y en tercer lugar, cuando tú estás agradecido en tu corazón, estás protegido contra la amargura. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, nos dice algo muy importante. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Lo primero que nos dice aquí es, fíjense bien, pongan atención, observen, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces la amargura entra sin que nosotros seamos plenamente conscientes. O podemos tratar con alguien que no estamos muy conscientes de que la amargura está
contaminando su corazón. Y hay muchos creyentes que viven en amargura, en resentimiento. Así que el ánimo depende de varias cosas. Una es de la gratitud y otra cosa es de creer en las promesas que Dios nos ha dado. ¿Sí? Ten ánimo, dice el Señor. Aprende a caminar en mi palabra, aprende a caminar en mis promesas. Finalmente, una de las cosas que Dios nos enseña es que para entrar en este camino que llamamos vida cristiana, lo que hay que hacer es abrir el corazón a Jesucristo, permitiendo que Él entre, perdone todos nuestros pecados, limpie nuestra vida y se lleve a cabo en nosotros el milagro que la Biblia llama volver a nacer. Cuando Jesucristo platicaba con una persona, le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y nacer de nuevo es abrir tu corazón a Jesucristo, permitirle que Él entre y cambie completamente tu existencia. Si quieres hacerlo, vamos a orar. Dios, te doy gracias porque el día de hoy me has mostrado que me amas y que enviaste a Jesucristo para pagar por mis pecados, para rescatarme y para finalmente llevarme a tu presencia. El día de hoy te pido perdón, me arrepiento y te pido que tú entres en mi vida y seas mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, te entrego mi vida completamente. Te lo pido creyendo lo que tú dices en la Biblia. Amén. Cuando una persona hace esta oración, inicia una vida nueva. La Biblia dice, todas las cosas viejas pasan y son hechas nuevas. Así que disfruta esta vida cristiana y si tú ya tienes tiempo de conocer al Señor, no permitas que ninguna amargura afecte tu relación con Dios. Nunca tengas algo contra nadie, ¿sí? Si pasó algo, enfréntalo de la misma forma que Dios perdonó también tus pecados. De esta forma vas a estar en una actitud correcta y no vas a tener nada que impida que Dios te muestre cuál es su voluntad. Y vas a mantener el ánimo y la buena actitud. Que Dios te bendiga.